Sí, al final parece que nos hemos acomodado un poquito y yo creo que en este tipo de campo no se puede dar por perdido. Y nada, ahora cualquier equipo de ahí abajo, cualquiera se está jugando algo y hay que sacar los 3 puntos cuanto antes. Y lo que nos ha pasado es eso, nos hemos acomodado y al final mira lo que ha pasado. Y hemos tenido que remar más. Sí, es que además el equipo cree, el equipo trabaja bien durante toda la semana y se nos ha dado así, parece que bueno, que la situación estaba ya como ganada y nos han podido ganar fácilmente el partido, si no estamos en lo que tenemos que estar. Bien, contento, es mi tercer año, sí que es verdad que bueno, pues al final nos dedicamos a lo que nos dedicamos, pues por situaciones laborales no pude empezar con ellos y bueno, ya aquí estoy más que adaptado, estoy con los chavales que parecen mis hijos y estoy muy bien. Pues muy bien, además un equipo con mucho potencial, ¿no? Unos chavales, estamos hablando de chavales como 17, 20, 19, es un tipo cantera prototipo, ¿no? Pero aunque tengamos distinto nombre y la verdad con muchas ganas, al final esto es lo que me he dedicado toda la vida y me gusta estar día a día con ellos. Bueno, aunque parezca típico, al final es partido tras partido, ¿no? Yo creo que hay que pensar en nosotros mismos, hoy se ha visto que al final si pensamos en nosotros y jugamos como nosotros sabemos, podemos ganar en todos lados, pero ahora las habichuelas se las juegan todos. Sí, bueno, los que mejor, o sea, los que más puntos saquen, ¿no? En casa sobre todo, y yo creo que bueno, el Novelda está demostrando que tiene potencial, el Benigànim parece que donde va también puede sacar puntos y al final yo creo que va a estar ahí, ¿no? La pelea es mirar cada uno mismo y ya decidir a ver qué pasa.